Buenos días a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a nuestro tercer webinar en español Colombia y Latinoamérica en 2023. Perspectivas, desafíos y oportunidades. Yo soy Carolina Molano Saria, Regional Director de ISI para Latinoamérica, y hoy estoy supremamente bien acompañada por Jimena Lombana, Nicolás Echeverri y Jairo Libreros. Jimena es la primera vez que está con nosotros, pero es una persona bastante reconocida en el medio económico de Latinoamérica. Es directora de Economía Aplicada, una empresa con 10 años de experiencia en análisis económico y sectorial. Economista de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en evaluación de proyectos de la Universidad de los Andes. Ella, Jimena, en su carrera profesional ha trabajado como investigadora en la Universidad Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y ANIF, entre otras instituciones. Entonces, Jimena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora te damos el paso para que conversemos con esta súper conversación que estoy segura nos va a alimentar mucho de información y sobre todo de datos que hoy en día estamos necesitando tanto en estos momentos que se rodean un poco de incertidumbre. También tenemos a Jairo Libreros. Jairo, bienvenido. Hola. Hola. Jairo es abogado, especialista en política internacional y profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es editor y analista político de Noticias RCN y de NTN 24, panelista de Hora 20 en Caracol Radio y consultor asociado de Prospectiva Consulting. Entonces, Jairo, también estoy seguro que con toda esta experiencia y sobre todo en medios actualmente nos vas a dar una perspectiva bien interesante. Y por supuesto, Nicolás, que pone la cuota por parte de ISI, es nuestro Research Economist para Colombia y Latinoamérica de nuestras dos plataformas principales, SEIC y EMIS. Nicolás es economista de la Universidad Nacional y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia en investigación y análisis económico y fiscal en Colombia. Entonces, dando fin a las presentaciones y comenzando en materia, yo los dejo para que arranquen y pues nos den toda esta información que sé que todos los que nos acompañan están muy interesados en escuchar. No, gracias, Caro. Muchas gracias por la bienvenida y la presentación. Muchas gracias, Jairo y Jimena, por acompañarnos hoy. De lo que vamos a hablar hoy es un poco qué se viene el otro año, ¿cierto? Hemos tenido un par de años bastante, digamos, complejos, interesantes, también con cosas muy positivas. Pero ahorita lo que todo el mundo, casi todo el mundo está pensando ahorita que ya se está acabando el año, bueno, y el 2023, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a nivel mundial? ¿Qué va a pasar a nivel regional? ¿Qué va a pasar en Colombia, cierto? Y precisamente por eso es tan valiosa su presencia acá, porque hoy lo que queremos discutir es respondernos estas preguntas desde un lado económico, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con las economías de la región y del mundo? Y por el otro lado, ¿cuál es digamos, el resultado político de todas estas dinámicas que hemos visto estos años? Quiero arrancar con algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el balance económico y político a nivel global? Y aquí me gustaría que empezáramos contigo, Jairo, desde perspectiva, ¿qué están viendo en eso? ¿Qué pasó en el 2022 a escala global y regional? Nicolás, buenos días, un saludo especial a mis compañeros de panel y a todos quienes nos escuchan. El 2022 es un año sui generis que tiene un balance agridulce. Me voy a concentrar inicialmente en un tema global y luego voy a entrar en nuestra región. Desde el punto de vista global, hay 4 elementos que pueden ser las características fundamentales en términos políticos de lo que ha ocurrido en el transcurso de este año. Tenemos unos países, unos gobiernos, unas democracias que han luchado por fortalecerse después de lo que ocurrió con la pandemia. Una pandemia que tiene un impacto político, económico y social devastador. La gran mayoría de indicadores, por lo menos en términos sociales y políticos, nos llevan a unas conclusiones muy preocupantes, un retroceso inmenso en temas relacionados con la lucha contra la pobreza y la inequidad,
Muy seguramente los indicadores que entregará el Banco Mundial, especialmente siguiendo el estándar del coeficiente de Gini, nos van a dejar muy preocupados. Perdimos 2 años relacionados con la educación, lo cual va a tener una repercusión inmensa, no solamente como balance del 2022, sino lo que viene a futuro. Pero las cosas no solamente están circunscritas a la necesidad de un fortalecimiento fiscal y un fortalecimiento político para poder subsanar las dificultades que se vivió en esta época que se caracteriza por ser el primer año post pandemia, un año que va a marcar la toma de decisiones quizás en la próxima década y quizás 2 o 3 décadas más. Hay un segundo elemento políticamente muy preocupante y está relacionado con el fortalecimiento o con el auge tranquilo, despreocupado, a la vista de todo el mundo de los regímenes autoritarios. El nivel de protestas a nivel global que no empezaron en el año 2022, uno puede llegar al año 2014, especialmente por las protestas muy fuertes que se dieron en Ucrania en contra de la decisión del gobernante de turno de desconocer un plebiscito donde los ucranianos mayoritariamente, en un porcentaje superior al 70%, tomaron la decisión de entrar a la Unión Europea. Pero cuando uno mira el mapa de las protestas, se da cuenta que la respuesta política es muy fuerte, pero solamente hasta este 2022 los regímenes se convirtieron en mucho más autoritarios, dieron pasos muy fuertes para desconocer la democracia, desmontar las instituciones liberales, y es una de las características que uno encuentra en todas las regiones a nivel global. Un tercer balance muy preocupante con efectos políticos, económicos y sociales está relacionado con la decisión del Kremlin de invadir a Ucrania. Resulta bastante llamativo que la gran mayoría de análisis se centre en el papel que jugó Ucrania en estos años, o por lo menos en la última década. La invasión a Rusia generó unos efectos perversos, no solamente desde el plano internacional, muy seguramente Jimena me corregirá o ahondará más sobre este particular, pero esos efectos relacionados con la inflación, con nubarrones que algunos analistas consideran que son muy preocupantes sobre la recesión internacional, pero de manera especial el realinderamiento de los grandes bloques de poder y otros pequeños que lograron vincularse a sectores políticos y militares muy importantes, nos va a marcar. Hay que tener en cuenta que ese efecto negativo en términos políticos gira en torno de un fortalecimiento muy grande de las alianzas de la OTAN y de manera especial la necesidad de tener un solo frente para evitar que se dé una conflagración mundial que puede tener un efecto devastador. Estamos volviendo hasta términos que creíamos superados en materia de ciencia política y de teoría de las relaciones internacionales. Cito solamente uno de ellos, o cito dos. El primero, la destrucción mutua asegurada por cuenta del poder militar en materia nuclear que tiene el Kremlin, pero también países como Francia y Estados Unidos que están vinculados directamente con la Unión Europea y de manera particular son uno de los actores más importantes de la OTAN, esa gran alianza transatlántica en materia militar. Pero todo esto nos lleva a un efecto que en términos políticos nos genera unas incertidumbres inmensas, y cierro el plano global con lo siguiente. La gran mayoría de autores, especialmente hace unos 4 meses, por cuenta de un editorial quizás inédito en la revista The Economics, nos habla del fin de la globalización tal cual como la conocimos nosotros, por lo menos en términos políticos. En términos económicos hay un debate muy fuerte. Muy seguramente lo que nos depara por cuenta de este balance del 2022 en términos políticos es que los países van a tener una distancia muy fuerte que va a afectar el comercio exterior y de manera particular las alianzas políticas. Esas alianzas políticas van a ser más regionales, más locales. El principio de solidaridad muy seguramente se va a romper, pero este es el balance, Nicolás, a nivel global. Si quieres, vamos al balance a nivel eminentemente regional, porque las cosas en América Latina, si bien sufren un impacto de lo ocurrido a nivel global, tiene connotaciones completamente diferentes. Voy a utilizar un término que algunos denominan la nueva izquierda, que de nueva no tiene nada. Si uno mira históricamente la historia republicana en América Latina, encontrará que esta es la cuarta ola de la izquierda. Algunos autores y la gran mayoría de los medios de comunicación y muchos analistas consideran que el concepto más claro de este 2022 es el concepto de la marea rosa. ¿Y a qué hacemos referencia con la marea rosa? A una nueva izquierda, la cuarta que llega a la región,
Hay que tener en cuenta que en estos momentos, por cuenta de asuntos eminentemente electorales y por cuenta de lo que ocurrió en el año 2019 con los estallidos sociales en América Latina, tenemos 11 gobiernos de izquierda, 11 gobiernos muy fuertes, 11 gobiernos que 5 de ellos representan las principales economías de América Latina, que recogen para sí casi que el 73% del PIB concentrado a nivel regional. Estamos hablando de 3 dictaduras que vienen de vieja data, pero que por cuenta de ese principio del fortalecimiento de la idea de los regímenes autoritarios, no se ve cerca, ni siquiera en el corto plazo, una caída o un cambio de régimen. Hablo de manera particular de Nicaragua, Cuba y Venezuela, países que son autoritarios, países que son dictaduras y que se consolidan como balance global en América Latina en el poder. Pero llegaron 8 presidentes completamente diferentes, algunos elegidos este año, otros en las postrimerías del año pasado, pero que se consolidaron bajo un solo presupuesto: la protesta social, que en el caso de América Latina, a diferencia de lo que ocurrió a nivel global, la podemos denominar el descontento popular con la democracia. Lo que pasó en su momento con la llegada del primer presidente de ese descontento popular el año pasado, que fue el presidente de Perú, pero especialmente la designación en elecciones populares de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva, quien tomará posesión el 1 de enero del próximo año en Brasil, marca por completo una pauta de comportamiento diferente, inédita, que no conocíamos. La cuarta ola de la izquierda, perfecto, pero esta ola no tiene nada que ver con asuntos relacionados con lo que fue el socialismo del siglo XXI. Lo que vamos a apreciar muy seguramente como balance, y entraré más adelante sobre ese particular, Nicolás, es la consolidación de un bloque de pensamiento político que va a hacer un cambio absoluto de las prácticas políticas y que va a tener una vocería muy fuerte, aun cuando esas 8 democracias estén acompañadas de 3 dictaduras. Esa marea roja aparentemente llegó para quedarse y es el principal balance en términos políticos a nivel regional que va a tener que afrontar los retos que nos deja el balance global. Más regímenes autoritarios, algunos lo ven con mucho temor, mayor regionalización, sin duda. El primer laboratorio de la desglobalización y la consolidación de la región, irónicamente, vamos a ser nosotros. Vamos a marcar las pautas políticas del resto de la comunidad global por primera vez. Muchas gracias, Jairo, muy interesante, y esto muestra también que hemos venido como adecuándonos a cambios, ¿no? Como la nueva normalidad, como esas otras cosas que no solíamos hacer, y ahora el próximo año, como tú dices, va a haber todo otra vez un cambio que nos tenemos que acostumbrar a este bloque político. Y aquí te preguntaría a ti, Jimena, todos estos cambios, ¿cómo fueron en términos económicos? ¿Qué pasó también a nivel global en términos, digamos, de las economías de la región y pues de las economías del mundo? Bueno, Nicolás, gracias. Creo que hay varios puntos coincidentes para, digamos, ninguna economía puede abstraerse a la dinámica global económica y que en muchos casos, y en el 2022 ha sido un ejemplo claro con el conflicto de Rusia-Ucrania y su efecto en las cadenas de valor de la energía, que comprenden el petróleo, los precios del petróleo y toda la cadena de valor que no solo, y que ha tenido impacto en los costos en general de la economía. Si nosotros quisiéramos mencionar cuáles son esas tendencias económicas globales, podríamos decir que el 2022 fue un año de muy alta volatilidad que se espera sea un poco menor en 2023. ¿Cuáles fueron las características de la evolución de este año 2022 y cómo se proyecta en esa perspectiva el año 2023? En primer lugar, tuvimos en este 2022 la inflación como el protagonista principal de los desafíos económicos en todos los países y cómo esa inflación afecta al resto del mundo. Digamos que antes se consideraba la inflación como un fenómeno marginal en cada uno de los países y su propia dinámica económica, pero esta dinámica de la pospandemia lo que generó fue una demanda, una concurrencia de consumidores masiva, generando una gran demanda con una capacidad
de oferta que no pudo responder y que se vio exacerbada por el problema de las cadenas de suministro globales, impulsando todos los costos. Entonces, este nivel de inflación, aunque pertenece a un choque de costos, también tenía un componente muy importante asociado a una gran movilización de consumo en todos los países. Y por lo tanto, los bancos centrales, para evitar que los precios continúen creciendo, deben adoptar medidas para enfriar la economía, para hacer que la gente gaste menos y que se genere un mayor equilibrio y no se deteriore el ingreso real de los hogares. Entonces, ¿cómo los bancos centrales adoptan estas medidas por medio de tasas de interés, de una política de alzas de tasas de interés desde la banca central, que hace que se reflejen en toda la economía, en incentivar el ahorro? Las personas empiezan a ahorrar más, tanto para protegerse de la inflación, como porque hay una rentabilidad de los mercados de renta fija y de todos los instrumentos de renta fija. También hay un encarecimiento del crédito para las empresas y las personas, por lo tanto, hay menor capacidad de consumo, y esto es, digamos, el impacto que hace que se enfríe la economía y, por lo tanto, digamos, un menor consumo. Hay otro impacto derivado de los cambios en las tasas de interés que se han venido elevando desde el principio desde finales de 2021, en el caso de Colombia, y a lo largo de todo el 2022 han generado, digamos, venido reflejándose en las tasas del crédito, pero a nivel global, lo que hacen los bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos es que incrementan su tasa de interés global, su tasa de interés de los bonos, y generan una salida de capitales desde el resto de países del mundo hacia los Estados Unidos, generando una presión sobre la tasa de cambio, que ha sido la característica fundamental durante 2022, en donde una gran devaluación ha tenido impacto en todas las economías desarrolladas y en desarrollo como la nuestra, y en donde se ha generado un impacto sobre el encarecimiento de todos los productos importados y en general, y significa un desafío adicional para el control de la inflación y las políticas monetarias. Entonces, los bancos centrales de todos los países se ven también presionados a incrementar sus tasas de interés, no solo para controlar los efectos de la inflación, sino también para ejercer una mayor atractivo para que los capitales no se vayan hacia el resto de países, hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que hace esa tasa de cambio devaluada, digamos, es producto de la combinación de estas tres variables de precios: la inflación, las tasas de interés y la tasa de cambio. Son tres precios que se ajustan a nivel global y generan cambios en las dinámicas de capital a nivel global. Una cuarta, digamos, consecuencia de todas estas medidas para contener la inflación es la que tiene que ver con la desaceleración económica global, en donde Estados Unidos y Europa han tenido un proceso de desaceleración que por momentos luce más moderado de lo que lo han venido proyectando los economistas, pero de que de todas maneras implica una reducción del consumo y la respuesta esperada. Digamos que la economía global y la colombiana en especial trae una fuerza de recuperación muy grande que desafortunadamente por la inflación de costos y por el choque de costos no puede mantenerse en la misma dinámica en el tiempo, y esto lo que nos hace es permitir, digamos, que ese enfriamiento de la economía tenga, digamos, consecuencias en todo el crecimiento global. Tenemos unos factores emergentes, y es, por ejemplo, que China continúa en un proceso de desaceleración económica porque, digamos, está en ese balance de poder controlar los nuevos casos de COVID y dentro de sus distintas políticas de confinamiento. Digamos, esa es la noticia de esta semana, en donde no sabemos qué va a pasar con la economía china en 2023, en la medida y nos impacta de manera importante a todos los países de exportadores de materias primas, como somos los países latinoamericanos. Si quieres, podemos avanzar hacia la siguiente diapositiva, Nicolás. Entonces, quisiéramos ver cuál es el panorama
y cuál ha sido la evolución de América Latina y sus variables económicas. Entonces, lo que nos está mostrando esta gráfica es la evolución del PIB por países desde el año 2020. Entonces, es la evolución comparada, cómo les fue en la pandemia. Vemos diferentes niveles de contracción económica y tenemos toda la clase de respuestas frente al ciclo económico muy fuerte que generó la pandemia. Tenemos en el caso, por ejemplo, del Perú, donde decreció en 2020 11% para recuperar, tener una mayor recuperación de toda la región en 2021 con un 13,6%, pero después, digamos, disminuir esa dinámica económica a un 3,2% y mantener el 2 y del 3% de crecimiento proyectado para 2023. Vemos otro caso que es el que tiene que ver con el caso colombiano, por ejemplo, en donde vemos una recuperación muy importante también. Vemos también una recuperación que se mantiene a un ritmo mucho mayor al de la región. Bueno, entonces continuamos entonces con este análisis, digamos, lo que nos están mostrando estas gráficas de crecimiento del PIB. No, devolvámonos un momento, Nicolás. Ok. Es que lo que nos muestran son varios, digamos que América Latina, cada uno de los países ha tenido una dinámica distinta. Vemos, por ejemplo, como Brasil y Argentina se han mantenido en tasas de crecimiento, digamos, menores, como Colombia, digamos, se resalta en 2022 por su crecimiento mayor al promedio de la región, pero ya con unas perspectivas de ajuste, digamos, más bien importante para 2023. Quisiera llamar la atención sobre el caso de Chile, porque allí es donde estamos viendo la convergencia entre la política y la economía. La línea amarilla nos muestra cómo ha evolucionado el crecimiento del PIB en Chile, en donde tuvo un ajuste del 6,1 durante la pandemia, un crecimiento del 11,7 en 2021, pero vemos cómo en 2022 sufrió un proceso de desaceleración y se espera que su economía tenga una contracción, la más fuerte de todos los países de la región que hemos considerado en este gráfico. Y esto tiene que ver muchísimo con las características y las condiciones económicas. Y cuando se genera tanta incertidumbre en torno a los cambios económicos, tiende a tener un impacto importante sobre el crecimiento. Y por eso es importante que los actores estén en permanente y continua comunicación para construir sobre lo construido, porque eso tiene un impacto muy fuerte. Y América Latina es nuestras economías tienen digamos, una respuesta bastante importante porque competimos por la inversión con todos los países del mundo. Entonces es importante tener en cuenta que esta evolución del ciclo económico está determinada en una buena parte por todos los anuncios y la evolución y la capacidad de construir de cada uno de los gobiernos. Nicolás, ahora sí. Bien, y vamos a ver en el siguiente gráfico algunas de las variables comparadas en la región. Entonces, vemos que cada país avanza a diferente ritmo en sus indicadores de estabilidad macro. En primer lugar, vemos como, por ejemplo, todos los países aspiran a reducir su inflación en 2023. Como Colombia ha tenido un impacto, así como tuvo un crecimiento sobresaliente en 2022, también ha tenido un impacto muy fuerte en la inflación. Nosotros que nos hemos caracterizado por un manejo muy ortodoxo de la economía, no estamos realmente a gusto con una tasa de inflación de esta magnitud. Y si la comparamos con el resto de países de nuestra región, pues es una variable en la cual enfrentamos un desafío de mayor proporción respecto al resto de los países de la región. Vemos como Perú y México también han presentado unas tasas de inflación elevadas, pero que tienden a controlarse, o digamos que se aspira puedan controlarse en los meses en el 2023. Argentina, como un caso, digamos, atípico comparado con respecto a la inflación, en donde además para 2023 no solo la inflación es elevadísima, el 88% proyectado al final de 2022, sino que crecerá 112% en 2023, de acuerdo a las proyecciones.
el déficit fiscal como porcentaje del PIB, vemos que hay diferentes bases de comparación en estas variables y vemos que América Latina muestra diferentes desempeños. Por ejemplo, vemos como Argentina, Ecuador y Perú muestran niveles menores de déficit fiscal como porcentaje del PIB, mientras Brasil y Colombia en particular enfrentan un desafío relativamente importante o muy importante para sus estándares de ajuste fiscal, en medio de un entorno en donde las propuestas que se están adelantando van a implicar es todo lo contrario, un mayor gasto fiscal, y por eso en Colombia han habido dos reformas tributarias, una en septiembre del año pasado y la que acaba de aprobarse en nuestro país, que lo que busca es financiar y poder solventar este déficit fiscal. Igualmente, vemos cómo en términos de deuda externa, como porcentaje del PIB, nuestros países tienen una dinámica muy diferente, no hay un patrón que pueda caracterizarlos, como Argentina y Brasil tienen una enorme deuda externa como porcentaje del PIB total, Colombia, que tiene una deuda elevada, que ha venido decreciendo, digamos, mejorando en su indicador durante 2022, pero que aún es un desafío porque nuestro promedio histórico era una deuda externa del 40%, 30% en los mejores años. Entonces, vemos cómo todos los países, con excepción del Perú, en donde las variables macro tienen una dinámica bastante más estable que el resto de los países. ¿Qué nos cuentan las siguientes diapositivas respecto a este comparativo? Gracias, Jimena. Aquí, ya que estabas mencionando un poco también como qué ha pasado y empezaste a hablar, digamos, de cómo qué va a seguir ocurriendo como con los países, quisiera pasar a la siguiente pregunta y continuar con el tema que estás mencionando, y es, ¿cuáles son las perspectivas en 2023 para Colombia y la región? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cómo crees que vaya a ser el próximo año, dado todo lo que nos vienes diciendo? Tenemos como un tema global complejo, por el caso de China también, por ejemplo, y también tenemos desafíos diferentes entre países. ¿Cómo estás viendo este tema desde economía aplicada? Bueno, un poco retomando nuestra primera diapositiva, tenemos un entorno global que va a mantener unas tasas de interés elevadas, una inflación relativamente elevada, aunque más estable, y todo esto se va a reflejar en nuestra economía, porque nosotros también estamos enfrentando un momento de ajuste fiscal y de crecimiento de las tasas de interés que se van a mantener elevadas. Entonces, lo que nosotros esperamos para nuestra economía es un crecimiento de las tasas de interés en el primer trimestre para estabilizarse en niveles altos durante todo el 2023. Esto va a continuar teniendo impacto, digamos, en la inversión, en el ajuste, en la inflación, pero también en la demanda agregada de la economía. ¿Qué nos están mostrando, digamos, las cifras sobre la economía colombiana? Nos muestran que la economía colombiana se desacelera, pero no tanto. La demanda registra una desaceleración, pero la inversión registra un cambio de tendencia. Entonces, lo que nos muestra este gráfico comparado es la barra azul clara es el año corrido, cuánto viene creciendo Colombia hasta septiembre. La economía colombiana tiene una dinámica muy positiva, en torno al 9,4%. Se espera que cierre el 2022 con un crecimiento del 2%. Y en el tercer trimestre ya crece el 7%. Pero este crecimiento se va a reflejar, digamos, en un agregado del 8% al cerrar 2022. ¿Qué se espera para 2023? Que la economía colombiana tenga un crecimiento. Hay una proyección, digamos, con un rango muy, siendo el más conservador el Banco de la República con 0,5%, pero un gran número de analistas apuntan a un crecimiento que puede estar entre el 0, entre el 1 y el 2%. ¿Y esto por qué? Porque no hay un consenso respecto al crecimiento, y es porque hay varios factores que nos van a permitir un crecimiento importante, digamos, si quieres, avancemos. Bueno, regresemos, por favor. ¿En cuál? ¿En este? No, retornemos a este cuadro. Bueno, en primer lugar, lo que vemos es que hay un impacto de la inversión
Entonces, el consumo, que es lo que estaba explicando, miremos en este gráfico cómo el consumo de los hogares y de la economía en general representa el 74% del PIB. Entonces, la economía ha venido creciendo por una importante dinámica del consumo, pero que ya se empezaba a desacelerar, como vemos en este gráfico de la izquierda, y también el consumo del gobierno y también las exportaciones. O sea, hay una desaceleración de la demanda agregada, pero hay una recuperación de la inversión. Entonces, que en el mediano plazo registra un nivel, en 2022 en Colombia la inversión no ha tenido una dinámica tan fuerte como sus promedios de largo plazo. Entonces, es una variable que apenas está comenzando a recuperarse y que hay sectores que están imprimiendo una dinámica, digamos, que se mantiene y podría permitir lograr un crecimiento más allá, digamos, del 1% en la economía colombiana. Sigamos. Nos está mostrando la evolución de la economía, que el PIB por sectores, hay unos que tienen todavía muy buen desempeño. Esta gráfica, la gráfica primera que vemos en este gráfico, nos permite comparar lo que pasó en el tercer trimestre con lo que va en el corrido del año. Y lo que nos está mostrando es que hay sectores con muy buen desempeño, como la construcción. La construcción es el sector uno de los sectores emblemáticos de la inversión en Colombia, porque su cadena de abastecimiento jalona toda la inversión empresarial en un porcentaje muy importante en la industria, en el comercio, no solamente la dinámica constructora como tal, sino que es un indicador de que la inversión en la economía estaba retomando o está retomando una dinámica muy importante. Vemos un crecimiento, digamos, mayor de otras actividades como el sector financiero, y vemos cómo al cierre del año, que es nuestra segunda gráfica, donde vemos el PIB por sectores respecto al 2021, nos va a mostrar que muchos de los sectores van a cerrar en un año casi espectacular. Por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, que trae una dinámica muy buena, va a cerrar en el año con un crecimiento en torno al 12 o al 13% que no conocía hace más de 15 años. Y digamos, es un impulso en un sector que está muy correlacionado también con la inversión de la economía. El sector del comercio va a cerrar creciendo el 15%, telecomunicaciones, que es un sector que es neto en inversión, va a tener un cierre muy importante en torno al 18%. Digamos que los sectores van a tener un muy buen cierre, siguiente diapositiva, van a tener un muy buen cierre del año, y lo que nosotros observamos es que, bueno, llevamos 2 años, 2021. En 2021 la economía colombiana creció 11%, cierra este año en torno al 8%. Vemos esos sectores que son muy fuertes en inversión en la economía, la construcción muy generadora de empleo, la industria también, el comercio con una dinámica importante. ¿Qué esperamos para 2023? En este cuadro encontramos las principales variables de proyección, como de todas maneras, sí, la economía colombiana va a tener una dinámica menor que la de los 2 años precedentes, con un crecimiento, como ya les he dicho, entre 0,5 y 2%, y en 2024 una dinámica que va a ser más bien estable. Es bueno precisar, por ejemplo, que los impactos de la reforma tributaria en su mayor magnitud se van a ver en 2024. Entonces, digamos que de alguna manera ese efecto va a ir extendiéndose un poco en el tiempo. Y vamos a tener una variación del IPC que se reduzca del 11% al 7% y alcance su rango meta en 2024, unas tasas de interés que se van a mantener elevadas en 2023, pero en niveles menores a partir del segundo semestre, y como en 2024 aún se mantendrán, digamos, en niveles mayores que los medios. Encontraremos una reducción de 4.800, no, normalmente al menos estaría en torno a los 4.900 pesos. Ok, Jimena, muchas gracias. Jairo, ¿ustedes cómo están viendo este tema? ¿Cómo ven todos estos desafíos que ya nos está presentando Jimena desde el ámbito económico? ¿Cómo los están viendo ahora desde el ámbito político en la región? Nicolás, uno de los temas que en prospectiva mayor tiempo nos ha tomado, no solamente desde el punto de vista de investigación, sino de contrastar fuentes, tener un seguimiento
tan preciso, bueno, no tan preciso como el que tiene Jimena, pero desde el punto de vista buscamos tener elementos y fuentes e información que nos permita comprender cuáles van a ser esas perspectivas en América Latina. En la diapositiva que ustedes pueden apreciar van a encontrar los presidentes que corresponden a las economías más fuertes de América Latina. Y en términos políticos, las perspectivas para la región están enfocadas solamente en dos temas. De un lado, la necesidad de hacer una gestión para calmar los ánimos que siguen calientes del descontento popular con la democracia. Con muy pocas excepciones, hablo de AMLO, que quizás es un presidente que unas particularidades completamente diferentes a lo que ocurre en términos democráticos en la región, y quizás Alberto Fernández, que está desesperado por tirar el cargo y salir a hacer otro tipo de actividades. La gran mayoría de presidentes se lograron elegir cabalgando en esa ola de indignación. Y cuando tú llegas al poder con votos de personas que salieron a protestar, como lo hizo los chilenos en el estallido social del 18 de octubre del 2019, como hicieron los bolivianos el 20 de octubre, como ocurrió igualmente en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia, entre abril y junio del año pasado, pero también en otros países, existe una necesidad política de calmar los ánimos. Las democracias liberales lamentablemente están muy bien caracterizadas desde el punto de vista de la lentitud de la respuesta social, de su incapacidad, como diría hace muchos años Norberto Bobbio, de entregar respuestas inmediatas a los reclamos sociales. Hoy, utilizando conceptos, no sé si son más del mundo digital o más del mundo del cambio climático, la gran mayoría de democracias en América Latina, pero también en el mundo, están saturadas de demandas sociales y han sido incapaces de dar esa respuesta. El 2023, la agenda va a ser muy interna por ese primer principio. Hay que calmar los ánimos, hay que entregar respuestas en educación, en salud, en empleo y en salud pública. Esos cuatro elementos se van a concentrar en los países que con mayor incidencia llegaron a esa ola de indignación. Pero también hay que tener en cuenta que existen otros elementos que caracterizan lo que ocurre. Si uno mira libra por libra, dirían los aficionados al boxeo, o mira lo que le corresponde a cada uno de los presidentes, vamos a confirmar que esa agenda en términos políticos es muy social, de mucha respuesta. Si nos concentramos, por ejemplo, en AMLO, hay que tener en cuenta que les decía que es un presidente completamente diferente. Globalmente, pero especialmente en nuestra región de América Latina, es un presidente de izquierda, pero tiene unas prácticas y unas expresiones de un presidente de derecha, populista y sumamente autoritario. Es quizás el primer presidente elegido democráticamente con una agenda democrática muy fuerte, con un régimen, agenda democrática, no, con una agenda autoritaria muy fuerte. Con decirte que es el primer mandatario de los que estamos analizando en esta época que programa marchas y no solamente las programa, concurre a ellas, las lidera para buscar mayores elementos que le permita pensar de qué manera se va a elegir su sucesor. Cuando tú tienes un presidente como AMLO, que tiene problemas de seguridad, que tiene problemas institucionales muy grandes, que busca reformar todo a su medida, como ha ocurrido siempre en América Latina, esos presidentes de la derecha de antaño como Menem en Argentina, como Fujimori en Perú o como el propio Uribe en Colombia, quisieron reformar la Constitución a su medida para perpetuarse en el poder. AMLO desde la izquierda tiene ese tipo de pretensiones, pero es el primer presidente que ya está en campaña, lo cual marca un punto de inflexión muy preocupante. Agenda interna, está a 2 años de las elecciones, no se puede hacer reelegir en Los Pinos, pero ya está haciendo campaña, convoca marchas, es una agenda muy interna. Pero si saltamos a Perú, ahí vemos al presidente Castillo. El presidente Castillo está atrapado en el Palacio de Gobierno y está atrapado porque existen demandas penales que cursan en diferentes despachos judiciales. Inmediatamente se caen esas demandas, las suben al Congreso o buscan la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Hace cambios en promedio cada 24 o 25 días de ministro, incluido el primer ministro, porque no tiene las mayorías. Vive desesperado porque no lo destituyan y algo mucho más grave, que no termine en la cárcel como sus antecesores. Hablo de Pedro Pablo Kuczynski, de Ollanta Humala, el propio Alan García, que evadió la cárcel simple y llanamente pegándose un tiro. Pero si nos vamos a Chile, la situación sigue siendo alarmante. El presidente emblemático de la izquierda, por lo menos que sea millennial, es Gabriel Boric. Se hizo elegir
con la ola de la indignación, pero con un punto en particular. Él logró mostrarse mucho más institucional. Fue el que le presentó en su momento, en el mes de noviembre del 2019, la propuesta al presidente Sebastián Piñera de que adelantaran un proceso constituyente para reformar la Carta Política del 80, carta política autoritaria, diseñada al antojo de Pinochet. Eso permitió un proceso de renovación muy importante. Gana un plebiscito de entrada para elegir o para tomar la decisión de reformar la Constitución mediante una vía constituyente o, como decimos en Colombia, mediante una asamblea constitucional. Logra una votación formidable. 8 de cada 10 estaban de acuerdo con ellos. Se van a una segunda votación, votación donde se van a elegir quiénes serían los delegados para reformar la Constitución. La izquierda o la centroizquierda, de cada 10 constituyentes obtuvo 7. Se presagiaba una constitución absolutamente progresista, centrada en los derechos, centrada en romper las diferencias en materia de lucha contra la pobreza y equidad para tener una sociedad completamente diferente, un Estado plurinacional con respeto a las diferentes etnias, muy sintonizado con el medio ambiente, muy sintonizado con el cambio climático, con una democracia mucho más paritaria. Sacaron un proyecto constitucional que no gustó y en el plebiscito de salida, hace un par de semanas, fue un fracaso absoluto. 4 de cada 5 votaron por hundir la carta. En estos momentos la gobernabilidad de él depende de un hilo y está enfocado solamente en términos políticos en la agenda interna. Ya mencioné algo de Alberto Fernández, no me quiero extender mucho. Alberto Fernández todos los días se levanta a calmar los ánimos de una protesta que va a explotar por tardar en el mes de marzo del próximo año, pero internamente trata de calmar los intereses de Cristina Fernández de Kirchner, su fórmula vicepresidencial, 2 veces presidenta, que tiene líos por doquier en materia de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y corrupción administrativa. No tiene margen de acción y las encuestas cada día confirman más que muy seguramente Vidal, quien fue una destacada líder de la derecha y ya fue jefe de gobierno en Buenos Aires, o el mismo Mauricio Macri, que perdió las elecciones hace 3 años largos, tienen la mayor opción para llegar al poder. Argentina económicamente, ya hace alguna mención, Ximena no tiene una capacidad relevante, pero sigue siendo un actor políticamente relevante que solo está concentrado en el plano interno. Lula da Silva, la gran esperanza y la gran ilusión, no solamente en Brasil, sino particularmente en América Latina, es un referente global difícil de emular por el conocimiento, por los resultados que entregó. Dejo sentado uno, sacó de la pobreza a 33 millones de habitantes y los puso en la clase media. Claro, eso no lo hizo solo, también Cardoso tuvo un papel muy importante, Dilma Rousseff también fue una gran ejecutora, pero pues Dilma Rousseff resultó defenestrada. El problema es que las elecciones fueron muy paritarias. Ganó con una diferencia de casi 2 millones de votos, pero en un país tan grande y con el legado que deja Bolsonaro, que deja un legado autoritario, con una proliferación angustiante que nunca antes, ni siquiera en las épocas de la doctrina de la seguridad nacional, por allá en los años 60, 70, 80 del siglo pasado, nunca se escucharon tantas voces extremistas y tantos movimientos extremistas que proclaman la necesidad de un nuevo golpe de Estado para sacar a la izquierda, para sacar el PT. El señor Lula da Silva tiene que concentrarse en el plano interno, si no, no va a poder gobernar. Tiene un gobierno en su contra. En el caso de Gustavo Petro, yo soy mucho más optimista. Gustavo Petro también llega con la ola de la indignación. Es el presidente que demuestra que las élites políticas fracasaron en América Latina. En primera vuelta, venció a todas las élites políticas. Cuando hablo de élites políticas, hablo de los partidos políticos tradicionales, liberal, conservador, partido de la U, Cambio Radical. Se me escapa uno. Esos partidos fueron derrotados en primera, pero también en segunda vuelta. La gran sorpresa es que Gustavo Petro, a diferencia de lo que muchos pensaban, llega al poder e integra esos partidos políticos. Liberal y conservador son partidos de gobierno. El Cambio Radical es un partido independiente. El Centro Democrático es el único partido que quedó en la oposición. Pero Gustavo Petro está demostrando, por lo menos en estos primeros 100 días, que tiene la capacidad no solamente de conectarse con sectores muy importantes de la sociedad, sino que quizás
va a ser el político o por lo menos el gobierno de las democracias liberales, de esa marea rosa que hablamos anteriormente, que mayor estabilidad política va a tener. Logró aprobar una reforma tributaria hace muy pocos días, dispuesta ya a sanción presidencial, mucho más gravosa y mucho más criticada de la que en su momento propuso al Congreso el ministro Carrasquilla, que le costó no solamente el puesto, sino el estallido social del 2021. Gustavo Petro también dejó sentado esto, muy seguramente más adelante lo tocaré. Gustavo Petro, desde el plano internacional en América Latina, va a ser el gran vocero y el líder de la izquierda de esta marea rosa. Es el único presidente que tiene una clara agenda de vocación internacional en el plano político y en el plano económico. Si quieres, cierro aquí, Nicolás, y pasemos más, que creo que estamos colgados un poco de tiempo. Perfecto, Jairo. Muchas gracias. Aquí me gustaría tomar esto que hemos hablado de, sobre todo la integración en LATAM. Me gustaría hacer dos preguntas, una para Jimena, una para Jairo. La primera que quiero discutir con Jimena es, ahorita se dio, digamos, un hito en la historia, digamos, colombiana principalmente y venezolana, que fue la reapertura de la frontera, ¿cierto? Venezuela ha sido tradicionalmente un socio comercial muy importante de Colombia. ¿Qué puede pasar, Jimena? ¿Qué crees tú? ¿Cómo ven ustedes desde economía aplicada este efecto? ¿Qué efecto puede haber del hecho de que haya una apertura, digamos, comercial principalmente, pero pues también social y económica con Venezuela? Bueno, antes de pasar al tema de Venezuela, yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que menciona Jairo, que me parece muy interesante en el sentido de contrastar la situación política de cada uno de los gobiernos. Y uno ve, por ejemplo, cuando compara esas variables que veíamos en los gráficos anteriores, vemos que en el Perú hay algo que hace muy estable en su manejo de la economía, con una inestabilidad política gigantesca, pero la economía sigue fluyendo en sus variables macro. Entonces, cuando la sociedad tiene unos acuerdos definidos en torno a lo importante en términos económicos, hay la fortaleza empresarial permite que se conserven los empleos, que se conserve el ingreso, que se conserven muchos aspectos importantísimos para la inversión. Por ejemplo, cada una de nuestras economías tiene un énfasis diferente en términos productivos. Entonces uno ve, por ejemplo, que los indicadores de Argentina, cuando comparan la evolución reciente, hay unos que no son tan malos, excepto la inflación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el daño que le hace la inflación a una economía? Entonces, en el caso de la Argentina, lo que hace, y en cualquier país, es que una inflación muy alta lo que hace es encarecer los gastos del Estado, porque el Estado es el principal, es el sector más intensivo en mano de obra de todos los sectores económicos, el gobierno. Entonces, en esa medida, la capacidad de acción del Estado se reduce en un proceso inflacionario. Por eso es que los gobiernos deben ser muy serios en el manejo de la inflación, porque son los primeros afectados, porque la capacidad de actuar y de invertir y de contar con recursos para los programas sociales se reduce. Vemos lo que pasa, por ejemplo, el gran contraste de lo que pasa en Chile, que siempre ha sido esa economía marcada por mucha estabilidad, pero con un ritmo de reformas muy lento a lo largo del tiempo, y en donde el estallido social fue de tal magnitud que ha generado un cisma enorme en la economía chilena ya que nos muestra indicadores y perspectivas que no habíamos visto antes. Va a ser la economía de menor crecimiento casi en la región en 2023, y esto es porque la sociedad apenas se está dando cuenta y por eso seguramente negaron esa constitución, que los cambios se construyen con la participación de todos los actores, ninguno de los actores en este momento, y en Colombia, digamos, lo hemos destacado en otras charlas que hemos dado, comparto completamente con Jairo el sentido de que hay una proyección de más estabilidad de nuestra economía hacia adelante, desde lo político, porque se ha sabido construir con todos los actores, con el Congreso, con la escucha de todos los actores, un Congreso nuevo, donde hay cerca de 100, me corriges Jairo, pero son 190 de 290 congresistas nuevos, en donde todos se han sentado de acuerdo de una manera muy especial, de los primeros debates de la reforma tributaria
en donde pasaba gremio por gremio a contarle a esos 190 congresistas nuevos por qué son importantes los hidrocarburos, por qué es importante la industria, por qué son importantes las pymes, por qué son importantes la construcción, por qué es importante cada uno de los sectores de la economía y de qué manera se vería afectado con esa reforma. La reforma pasó, pero sin duda una discusión y pasó con esas metas ambiciosas que el gobierno se trazó, pero sin duda una discusión no fue impuesta del todo como fue al principio planteada, sino que hubo la revisión de muchos temas en torno a esa construcción de sociedad en donde la construcción de riqueza es una labor conjunta entre el Estado y las empresas y toda esa generación joven que está en ese Congreso comprendiendo y apropiándose de lo que somos como país, un país en donde hay una movilización social que está protagonizada un poco por los jóvenes, pero en donde esos jóvenes que ahora están en torno a la democracia están entendiendo que esto es entre todos y que todos los objetivos del Estado se pueden lograr si se hace una construcción seria entre los actores. Y perdón que me extendí en este momento, pero es que me pareció muy interesante cómo mostrabas ese mapa de América Latina y en donde todos tenemos tanto que aprender unos países de los otros. Y es así. Venezuela, bueno, ese es un desafío tremendamente interesante. Lo que mostramos en este gráfico es cómo era la economía, las exportaciones colombianas a Venezuela cuando hubo el auge del comercio en la primera década de este siglo. Llegamos a exportar 6.000 millones de dólares a Venezuela en el año de mayor auge, que fue el año 2009-2010. Hoy tenemos, en los 2 primeros meses, tenemos cerca de 15 millones de comercio binacional. O sea, estamos aún en unos niveles muy pequeños de comercio que están asociados a muchos factores. Uno espera las condiciones físicas del comercio, de que las fronteras no se han abierto completamente para todos los modos de transporte, en donde no habían podido consolidarse el tema del transporte aéreo, en donde hay una economía venezolana que en términos ha reducido su tamaño casi a la tercera parte de lo que era en esta época. En fin, es muchos de los factores que tienen que ver, pero de todas formas, y incluso esto se ve en la campaña, todos los candidatos estaban a favor de iniciar este proceso, por complejo y desafiante que nos parezca, porque la economía, eso es lo que hace, y era un poco, es la apuesta de la globalización, que el comercio lo que hace es que une a los países en torno a la generación del comercio, de la construcción de riqueza desde los flujos comerciales. Entonces, digamos que ese aspecto de generar un mayor comercio y un mayor intercambio es benéfico para ambos países y nosotros esperamos que todas esas dinámicas muy buenas del comercio se vayan fortaleciendo con el paso de los meses. Excelente, Jimena, muchas gracias por tu visión, también por el comentario que estabas haciendo antes sobre lo que estaba haciendo Jairo. Y Jairo, aquí, como había dicho, la segunda pregunta también es un poco en línea con lo que viene explicando Jimena, y es, desde el punto de vista digamos, de perspectiva, ¿cuál creen, y esta pregunta digamos, que sea un poco breve, como 5 minutos, cuál es la idea muy específica de cuál puede ser la integración, digamos, en la región? ¿Qué oportunidades de integración política, cierto, principalmente? Y eso, pues, claramente tendrá unos efectos económicos bastante importantes. ¿Cuál va a ser esa oportunidad? Claro que sí, y completamente de acuerdo con Jimena, sobre todo en lo que dijo y en las cifras. En el tema de integración política, yo creo que sí vamos a sentir movimientos especiales. Para nosotros, en la región, especialmente cuando digo nosotros, Colombia, pero también otros países, la Alianza del Pacífico es determinante. En estos momentos, Costa Rica y Ecuador están haciendo cola con grandes probabilidades de integrar este tipo de alianza. Tenemos un problema para tomar decisiones y es Perú. Fíjate cómo lo que mencionábamos antes aquí puede tener una repercusión negativa, porque así como el presidente Castillo está desesperado para que no lo destituya, en cierta medida está confinado, más confinado de lo que estuvo América Latina y la comunidad global por cuenta del COVID-19. No lo dejan ir tranquilo por fuera del Palacio de Gobierno, no ha podido salir, lo cual va a impedir que este mecanismo tenga la posibilidad de tomar decisiones o tocará trasladar la sede ejecutiva
a la ciudad de Lima para poder contar con el señor Castillo y poder avanzar. Yo creo que nosotros vamos a tener una oportunidad muy importante, claro, en el plano económico y comercial con la Alianza del Pacífico, pero el impacto político va a ser determinante. En cierta medida, uno lee analistas argentinos, brasileros y también los analistas peruanos y consideran que esa es una tabla de salvación hasta el propio presidente Castillo y a los integrantes de esta comunidad. Dos, hay que tener en cuenta que ese efecto negativo que va a tener la desregulación de la globalización no va a ser tan fácil. Está claro que países importantes de la cuenca del Pacífico, ya hablo de manera particular, el interés económico que tiene China en la región es inmenso. No solamente se trata de priorizar actividades de infraestructura en toda la región, como ya lo he dicho en Argentina, lo ha hecho en Brasil, lo ha hecho en Perú, lo ha hecho en Chile. Nuestro metro, el metro más atrasado del mundo, pensaría yo, quizás sin exagerar, desde que tengo uso de razón y yo no vivía en Bogotá, vivía en un pueblito muy chiquito que se llama Buga. Se habla de el inminente operación del metro en Bogotá. Ojalá lo logremos en esta ocasión y estamos en manos de los chinos. Ahí vamos a tener posibilidades de integración política muy importantes, pero el evento más trascendental es el que se denomina la CELAC. La CELAC es el antiguo grupo de Río, que antes se denominaba el grupo de amigos de Contadora y antes, en la década de los 80, se llamaba el grupo de Contadora, creado inicialmente por los presidentes Belisario Betancur de Colombia y Andrés Pérez de Venezuela. Ese grupo de Contadora, fíjense ustedes, lo que buscaba era buscar encontrar mecanismos de contexto y de acercamiento para que los sectores enfrentados en América Central en un conflicto armado interno, hablo especialmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, tuvieran la oportunidad de encontrar una salida negociada a sus conflictos. El impacto del grupo de Contadora fue fundamental en términos políticos. Es más, en el 92 se firmó la paz en El Salvador, en el 96 se firmó la paz en Guatemala, en el 90 se logró la desmilitarización de Honduras, lo cual trajo un impacto muy importante y además se calmaron los ánimos ya con el grupo de amigos de Contadora de la llegada por las armas del señor Daniel Ortega, quizás el mandatario más longevo que conocemos en términos de autoritarismo y de dictadura de América Latina. La CELAC con el paso de los años encontró otras formas de trabajo, pero en su última versión, la del 2011 en adelante, es una versión que busca fortalecer la integración política, hacerle contrapeso a la Organización de Estados Americanos, OEA. En algún momento se pensó que se hundía, que no tenía futuro. La caída de la UNASUR por cuenta de la salida de muchos presidentes de lo que se denominó el socialismo del siglo XXI, se consideró que iba a dar el traste con esta posibilidad de integración política sin pensar en Estados Unidos, pero para negociar precisamente con Estados Unidos en un bloque. Con la llegada de la marea roja, la variable cambió por completo. En estos momentos la presidencia pro tempore de la CELAC la tiene Alberto Fernández, presidente de Argentina. Está también desesperado con esa presidencia pro tempore. El segundo viernes, o sea, en 15 días del mes de diciembre, se va a celebrar la cumbre de mandatarios de la CELAC en Buenos Aires. Si todo se confirma como la información que tenemos en prospectiva, muy seguramente esa cumbre va a ser un éxito. Va a llegar Lula como presidente elegido, más no posesionado, pero van a ir todos los presidentes de la región, particularmente los 11 mandatarios de la marea roja que representan las 5 o 6 economías más poderosas de la región. El único que ha buscado ser el líder de la integración política en América Latina y tener la vocería de toda la región, es decir, de la CELAC ante Estados Unidos, el Pacífico, Europa y otro tipo de organizaciones transnacionales, es Gustavo Petro. Si se confirma que Gustavo Petro va a ser el nuevo vocero internacional y Colombia va a obtener la presidencia pro tempore, creo que el proceso de integración va a ser mucho más rico en términos políticos, pero especialmente en términos económicos. Y con un dato en particular, no olviden, por favor, que el primer presidente que llegó a hablar con Gustavo Petro, ya en su condición de presidente de los colombianos, fue el presidente Pedro Sánchez de España.
Esta visita no es gratuita. Nos unen unos lazos muy especiales con España. Es más, en algún momento creo que nuestra denominación, más allá de América Latina y el Caribe, debe ser Hispanoamérica, porque los lazos que tenemos con España, históricos, sociales y económicos, son muy importantes y además que es la puerta de entrada a la Unión Europea. Pero cuidado con esto. Pedro Sánchez es un presidente del PSOE. Cuando digo cuidado con esto, no estoy descalificando, solamente llamando la atención. Pedro Sánchez es del PSOE y entre marzo y junio del próximo año, España, bajo la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, va a ser el presidente pro tempore de la Unión Europea. Es la oportunidad que no se daba en los últimos 17 años de tener a dos presidentes de la misma corriente representando los intereses de la CELAC en América Latina y los intereses de la Unión Europea por parte del presidente Sánchez. Ahí hay un tercer elemento, porque vamos a ver qué tan capaces somos los latinoamericanos, los de la marea roja, de integrar a los gobiernos de centro o de derecha para tener mejores condiciones de intercambio político, social y económico. Vamos a probar el liderazgo regional de Gustavo Petro, que en todo momento se ha declarado ante la necesidad de hacerlo. Y cierro con lo siguiente, Estados Unidos. Se esperaba un desastre monumental en las elecciones de noviembre, las elecciones de medio tiempo. Se pensaba que el señor Joe Biden iba a perder muchos escaños en la Cámara Baja e iba a perder por completo el control, o por lo menos los 50 senadores que necesitaba en la Cámara Alta de los Estados Unidos. Contrario a todas esas cosas, Joe Biden demostró que es más hábil y mejor líder que muchos analistas que pensaban lo contrario. ¿Pierden la Cámara de Representantes? Perfecto, pero es el margen más pequeño en términos de la historia republicana, desde finales del siglo XVIII hasta la fecha, que un gobierno logra perder en la Cámara de Representantes con tan pocos escaños. Sale muy fortalecido pese a la derrota y además se quedó con la mayoría en el Senado por cuenta de manera particular en un momento crítico del voto que va a tener la vicepresidenta Harris, el momento de un empate y va a ser a favor de los demócratas. Eso le da muchas alas a Estados Unidos, que se ha mostrado dispuesto a trabajar de la mano con Gustavo Petro y de los gobiernos progresistas de la región. Ese punto de Estados Unidos, de un presidente Joe Biden, los 2 últimos años de gobierno, desgastado por la economía, por la política, pero con el poder casi intacto, va a generar unas dinámicas muy importantes que se van a mostrar en la Alianza por el Pacífico, en la CELAC, en la reunión de la CELAC con la Unión Europea y en la necesidad de encontrar mecanismos que nos permitan fortalecer la lucha contra el cambio climático y de manera particular nuevas estrategias políticas regionales para enfrentar el fenómeno de la migración. Perfecto, Jairo. Jairo Jimena, muchas gracias y a todos los asistentes. Es un tema bastante largo, bastante complejo que quisiéramos, digamos, como hablar mucho más y más, pero bueno, esto fue como las principales conclusiones que queríamos dar y pues nada, les agradezco muchísimo. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Jairo. Yo creo que aquí podríamos quedarnos muchas horas más conversando. La verdad, tocaron temas sumamente interesantes para todos. Yo creo que nos da una perspectiva para nuestros negocios, incluso para nuestra vida personal, y empezar a tomar decisiones hacia dónde movernos o dónde quedarnos. Me parece interesantísimo lo que comentaron alrededor del descontento popular en Latinoamérica con la democracia actual. Es una seña clarísima que tantos países estén tomando un camino diferente, como bien lo nombraste, Jairo, la cuarta ola de izquierda, esta marea rosa, pero sorpresivamente para mí, en nuestro lado, Colombia tiene las mejores perspectivas, aunque desde el punto de vista económico nuestro desempeño para el 2023 tal vez no vaya a ser el mejor, pero políticamente hablando, entendiendo todos los comentarios de ustedes, don Jimena y Jairo, creo que tenemos unas perspectivas un poco más positivas tal vez de lo que muchos tenemos en mente. Venezuela sigue siendo un interrogante, Jimena, como lo comentaste, creo que estamos abriendo unas puertas que estuvieron cerradas por mucho tiempo, están muy pesadas y posiblemente vayamos a tener una oportunidad, pero seguramente no en el corto plazo. Y como cierras, Jairo, con CELAC haciendo contrapeso a la OEA, me parece supremamente interesante que estemos teniendo una posición cada vez más importante dentro de la geopolítica mundial y más aún
estos lineamientos con el gobierno español y la Unión Europea me parece una perspectiva supremamente interesante que vale la pena también tener en cuenta para quienes tenemos relaciones comerciales con otros países, no solamente en nuestra región, sino también en Europa. Entonces, nada, solo me queda agradecerles y bienvenidos, esta es su casa, todos los que nos están escuchando, nos están viendo, también esta es su casa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos busquen como @emis o @seik. Estamos tanto en LinkedIn como en Twitter. Entonces, queremos ser una voz cada vez más fuerte en estos temas. Tenemos una experiencia de muchos años trabajando alrededor de temas económicos, financieros y sectoriales. Y hoy queremos empezar a compartir esa experiencia y todo ese conocimiento de acceso a información que tenemos en nuestras plataformas con no solamente nuestros clientes, sino cualquier persona que nos quiera escuchar. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y feliz martes. ¡Feliz día! Hasta luego. Bueno, Feliz que estén día. muy bien. Ok, adiós.